invitemos y hacemos esta invitación para que ocupemos las sillas de adelante, ocupemos los asientos de adelante, para que así demos inicio al estudio, al mensaje que el Señor trae para nuestras vidas. Tenemos clara convicción de que en el momento en que nuestra vida, el momento en que nuestro corazón se prepara para recibir su palabra, somos ministrados por ella. Por favor, ocupemos los lugares de adelante. Tenemos que se queden llenos las tres primeras filas, será de mucha bendición para que estemos dando inicio a este mensaje. Por favor, hijitos, pásenle adelante. Alicia, acá adelante el lugar, véngase. Ocupemos las sillas de adelante y así podamos dar inicio al mensaje que el Señor trae a nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos podemos decir que bueno es Dios? ¿Sí? ¿Podemos declarar con fuerza, bueno es Dios? Ok, vamos a terminar este momento diciéndole una vez más al Señor: exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Vamos a volver a declarar estas palabras, pero que surja este mensaje de nuestro corazón. El Espíritu de Dios está con nosotros y Él quiere ministrar algo especial en vuestras vidas. Usted dejó parte de su descanso para venir a la casa y Dios mira todo ello. Dice que Él recompensa, Él galardona a sus hijos que le buscan. Que levantar sus dos manos a los cielos y decirle: Padre, te amo. Con toda su fuerza, dile: tú eres la fuente de mi vida, tú eres mi existencia, Señor. Con sus propias palabras, dígale al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi roca, tú eres mi alto refugio. Bendito sea tu santo nombre. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ministra. Espíritu de Dios, cúbrenos. Espíritu de Dios, fortalece la vida de tu pueblo. Espíritu de Dios, ministra cada corazón, cada mente. Que esta noche tus hijos puedan ser bendecidos, fortalecidos, sanados, restaurados, mi Dios. Que esta noche tu pueblo, tus hijos, tus hijas reciban una ministración en su alma, nuevas fuerzas en su ser. Con toda su fuerza diga: yo recibo vida, recibo alegría, camino en la paz y en la verdad. Gracias a mi Señor Jesucristo.
Si usted lo cree, celébrelo, dele gloria, dele exaltación a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre Dios, glorioso nuestro Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Esta noche me tocó el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Y vamos a dar inicio, hermanos, con lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 30. Si le puede dar lectura, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si me ayuda a levantar su mano derecha, hermanos, y pedirle a nuestro Padre que sea hablando a nuestras vidas. Padre del cielo, en esta noche nos congregamos delante de tu presencia para pedirte que seas tú hablando a cada uno de nosotros, que seas tú, bendito Padre, sensibilizando los corazones, abriendo nuestro entendimiento, que nuestra alma, nuestro espíritu sean recipientes, bendito Padre, de tu hermosa palabra. Que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre, y que nunca nos falte tu hermosa presencia. Gracias, bendito Dios. Amén. Si podemos pedir las 3 virtudes, hermanos. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Vamos al la siguiente diapositiva, por favor. En esta noche, hermanos, me gustaría compartir con ustedes la importancia del cuidado del corazón. Esto como parte de la estructura de cada uno de nosotros, hermanos. Ya hemos visto en reiteradas ocasiones de qué está compuesta la estructura interna de cada uno de nosotros. Y vemos cómo Jesús también hace referencia a esto cuando le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos. Y nuestro Señor Jesús dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Vemos aquí, hermanos, cuatro principios que ya los hemos visto, pero me gustaría que los retomemos a manera de recordatorio. Estamos viendo aquí el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Y a la fuerza, hermanos, la vamos a relacionar con el espíritu. Siguiente versículo, por favor. Recordamos, hermanos, que nuestro Padre, cuando le habló al pueblo de Israel, le dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y le dice: escoge pues la vida. Y hermanos, ¿cuántos de aquí, al momento de tomar decisiones, ya sea en su carácter, ya sea en las relaciones de trabajo, ya sea en ciertas áreas que cada uno vive, que intelectualmente o a través de su razón saben lo que deben hacer, pero no lo hacen, o el impulso o el instinto es el que les gana? Entonces, ¿por qué la fuerza la relacionamos con el espíritu? Vemos en Filipenses 2:13, dice: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y en Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí vemos cómo hace un recordatorio de Faraón, hermanos, cómo Dios le endureció el corazón para que Dios pudiera manifestar su poder. Entonces vemos cómo ese elemento llamado voluntad no depende del hombre,
no depende de la fuerza, de la inteligencia o de las habilidades del hombre, sino de aquel que está conectado con su Padre Dios. Y en la vez pasada, hermanos, comentábamos acerca del silencio, de darle entrada al Espíritu de Dios que dirija la vida de la persona y que no se deje engañar por ese intelecto o ese corazón que es meramente egoísta, buscando sus intereses. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí, hermanos, para identificar estas 4 áreas en la vida de cada uno de nosotros, me gustaría contar una historia que también ya la había comentado antes. Supongamos, hermanos, que hay una casa y en esa casa están los señores de la casa y esos señores de la casa contratan a unos criados, a una sierva y a un siervo. La sierva para que le sirva a la señora de la casa y el siervo para que le sirva al señor de la casa. Pero a veces el esposo o el señor de la casa sale y deja a la esposa sola. Entonces la esposa pues trata de que todo esté en orden en la casa, pero hay veces que los criados se le rebelan. Y hay otras ocasiones en las que el señor y la señora de la casa salen y los criados, al quedarse solos en esa casa, pues empiezan a tomar otro tipo de atribuciones y empiezan a organizar fiestas y a lo mejor llaman a los vecinos para hacer pues sus desórdenes ahí dentro de esa casa. Pero aquí vemos también cierta relación. Vamos a darles correspondencia. Digamos que el señor de la casa o el amo de la casa es el espíritu, la señora de la casa es el alma y la criada que está al servicio de la señora de la casa es el corazón y el criado que está al servicio del amo de la casa es el intelecto. Pero estos ya habíamos visto también en alguna ocasión, hermanos, el principio masculino y femenino. El espíritu y el intelecto son dadores, representan el principio masculino. Y el alma y el corazón, el principio femenino. Entonces aquí vemos 2 parejas, hermanos. El alma y el espíritu, digamos que es una pareja, y el corazón y el intelecto es otra pareja. Pero de esa unión, cuando el corazón y el intelecto se unen para hacer lo que les place, pues así como en el plano físico, hermanos, esposo y esposa tienen hijos, pues igual el corazón y el intelecto, derivado de esa unión, pues surgen hijos, es decir, acciones, emociones, pero también de la unión del alma con el espíritu tiene ciertos frutos o tiene ciertos hijos. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. En Proverbios 30 también hace referencia que por 4 cosas tiembla la tierra, y una es que cuando el esclavo llega a ser rey, es decir, cuando el criado quiere gobernar sobre la casa. Y otra de esas cosas es cuando la sierva suplanta a su señora. Entonces vamos a entender esto, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos a ver cuál es el fruto de la unión de los siervos. ¿Cuál es la consecuencia o lo que se deriva de esa unión o de que los criados no estén al servicio del alma y del espíritu? En Génesis 16:4, en el libro de Génesis encontramos cómo a Abraham se le había dado una promesa de que iba a tener un hijo. Y vemos cómo, al no ver la respuesta de manera pronta, digamos que escuchó el consejo de su mujer. Pero los comentaristas, hermanos, ya en otra interpretación que le dan a la palabra,
digamos que cada que vemos o leemos la palabra Abraham, podemos cambiar esa palabra por la palabra alma. Y cada que vemos el nombre de la matriarca, es el cuerpo. Entonces, digamos que Abraham, el alma, se dejó influir por el cuerpo, dejándose llevar por esa pasión, y al final se metió con la sierva. Y aquí vemos lo que pasó lo mismo que menciona el libro de Proverbios. Vemos cómo después Agar se burlaba de su señora y el resultado fue Ismael. Y hoy en día vemos toda esa consecuencia que trajo de esa unión que hubo del amo de la casa con la sierva. Ya lo habíamos comentado antes, muchas veces la persona, al querer buscar soluciones fáciles, cuando se propone ciertas metas y yo lo voy a lograr a como dé lugar, y empieza a buscar atajos, empieza a hacerle caso al cuerpo, al corazón, a los impulsos. Y esa emoción o eso que le da impulso, digamos que convence al intelecto. Y el intelecto es el que planifica o es el que le va dirigiendo al corazón. O sea, el corazón es el que pone el impulso y el intelecto es el que planifica cómo se va a llevar a cabo determinada acción. También lo vemos en Génesis 4:8. Vemos cómo Caín tuvo envidia de su hermano. Vemos cómo se originó una emoción. ¿Y qué dice, hermanos? Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos cómo aquí hubo una premeditación de llevar a cabo esta acción, hermanos. Es decir, se unió tanto el corazón con el intelecto para dar un fruto. ¿Cuál fue ese fruto? Pues el homicidio de su hermano. Y muchas veces la persona no es consciente que esa unión se está generando también en sus vidas, dejándose llevar por la envidia, por la ira, por la cólera, dejándose llevar, hermanos, por rencores. Y todo eso va generando frutos en la vida de la persona. La siguiente diapositiva, por favor. Otro ejemplo de esto, hermanos, del fruto que trae como consecuencia la unión del corazón con el intelecto, es decir, la naturaleza inferior de la persona, es Coré, donde vemos cómo lo que tiene el intelecto, hermanos, es que no sabe reconocer una autoridad. Y entonces digamos que, ¿a cuántos de ustedes, hermanos, si alguien llega y le dice, oye, dame tu corazón, ¿usted se lo daría? ¿Pero en serio? ¿O ya apenas le mandó mensaje a una persona y ya se anda ahí emocionando? Entonces, ¿sí o no? ¿Le dan su corazón o no le dan su corazón? O el intelecto, oye, dame tu intelecto, ¿usted se lo daría? Pero ¿cuántas veces no llegan propuestas de un aparente negocio en donde vas a ganar tanto y te vas a hacer muy rico y la persona le entrega su intelecto o no? Empieza a hacer planes, yo voy a ganar tanto, voy a hacer esto. ¿Lo entrega o no lo entrega? Pero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero muchas veces el corazón no se lo entregan a Dios, se lo entregan a otras personas. El intelecto se lo entregan a otras personas. Y entonces el corazón y el intelecto son esclavos de todos esos impulsos. A diferencia del alma y del espíritu, hermanos, el alma y el espíritu, digamos que son invulnerables. Podríamos decir que son incorruptibles. Pero al no darles el espacio o la entrada para que ellos dirijan la vida de la persona,
digamos que se va a estar dejando llevar por esas emociones o esas aparentes ventajas que se le presentan en su vida cotidiana. Aquí vemos también el Salmo 32:4, el rey David. Sabemos cuál fue el pecado que cometió el rey David y vemos cómo dice, porque día y noche tu mano, en el versículo 3 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Vemos aquí otro fruto de la unión del corazón y del intelecto. Recordamos la historia cuando David vio a Betsabé y vemos cómo empezó a planificar al grado de llevar al esposo de Betsabé al frente de la guerra. Vemos cómo ahí hubo una unión de estos dos, del corazón y del intelecto, para llevar a cabo determinada acción. Y eso generó un fruto, hermanos. Y aquí ya estamos viendo el resultado de ese fruto. En el siguiente versículo, por favor. Entonces, hermanos, ahorita nada más quiero que comprendamos que de estas dos relaciones se generan hijos o se generan frutos en la vida de cada uno de nosotros. Pero también en la unión del alma con el espíritu, también se producen hijos o también se producen frutos. En Cantares 1:15 vemos ahí cómo se describe la relación que tiene el amado con su amada. Y aquí al principio de esta canción es la amada la que empieza a anhelar o a desear encontrarse con su amado. Posteriormente ya vemos cómo lo encuentra. Y después el amado dice, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres, tus ojos son como palomas. Cuán hermoso eres, amado mío, le contesta la amada, y tan placentero. Ciertamente nuestro lecho es de exuberante verdor. Vemos aquí, hermanos, cómo relata como que el encuentro de dos personas que se aman. Y cada que hablamos de la amada, estamos hablando del alma de la persona. Cuando hablamos del amado o del pastor, estamos hablando del Espíritu de Dios. Entonces aquí el rey Salomón está narrando el primer encuentro que tuvo con el Espíritu de Dios, pero lo narra de manera poética, cómo su alma anhelaba encontrarse con Dios, anhelaba tener un encuentro con su Padre. Y vemos cómo de este primer encuentro que tuvo el rey Salomón en su juventud, porque estaba muy joven, hermanos, hubo un resultado, hubo un fruto. Este fruto lo encontramos en 2 de Crónicas 1:7. Dice que aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y vemos cómo el rey Salomón le pidió sabiduría. Y por haber pedido sabiduría vemos cómo Dios le prometió riquezas y gloria. Porque él no pidió para sí mismo, sino que pidió para poder gobernar de manera sabia a su pueblo. Pero eso fue derivado de la unión del alma que estaba sedienta o que anhelaba encontrarse con el Espíritu. Ese fue el resultado. En siguiente diapositiva, por favor. En Génesis 32:26 también vemos cómo Jacob ya se nos ha explicado esto en varias ocasiones, vemos cómo Jacob lucha por la bendición. Aquí vemos otro ejemplo del resultado de ese deseo, porque lo que es el deseo, hermanos, digamos que el deseo también se le llama como una vasija que desea ser llenada, pero hay distintas categorías de deseo y los sabios lo dividen lo ponen en varias categorías, desde el deseo físico, el deseo en el plano emocional, el deseo en el plano intelectual y el deseo en el plano espiritual.
digamos que Jacob lo que tenía era un deseo del plano espiritual. Su alma anhelaba ser llenada por el Espíritu de Dios. Y vemos cómo en la unión del alma y del espíritu vemos cómo la persona es transformada. Y lo que veíamos al principio, hermanos, que no es del que quiere ni del que corre. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. O sea, si la persona quisiera realizar cambios en su vida, no lo va a hacer a través de su intelecto o de sus propias fuerzas. Tiene que buscar, tiene que su alma tener esa sed o ese anhelo de encontrarse con su Padre, de darle espacio al Espíritu para que dirija su vida. No va a ser a través de su intelecto, de sus habilidades o de lo que sabe, sino que es el Espíritu de Dios el que da esa bendición. Vemos cómo aquí Jacob luchó por esa bendición y fue transformado en Israel. Vemos cómo Israel ya significa, bueno, se escribe Yasharel, que es directo a Dios, ya es una persona conectada a Dios. Cambió totalmente su manera de caminar en la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Otro ejemplo lo vemos con Job. En Job 19:26 recordamos todo lo que atravesó Job, hermanos, en donde al principio vemos cómo Dios da testimonio de él, diciendo que era un hombre intachable, recto. Y fue probado, hermanos. Y vemos cómo Job, después de todo lo que experimentó, dice, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí vemos, hermanos, la vida de Job, como al principio vemos que era un hombre intachable y recto, pero lo que hacía, digamos que era, digamos como eso es lo que le habían enseñado, digamos que era como cierta rutina, o como que ya lo hacía de manera mecánica. Ya no había una conciencia de lo que se estaba haciendo, o por qué se estaba haciendo, o para quién se estaba haciendo. Ya era como una costumbre, hermanos, que él tenía, el ofrecer los sacrificios, el cumplir con ciertas leyes, pero no tenía el sentido bien de para quién era. Y vemos como aquí dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces aquí, hermanos, lo que quería compartir con ustedes, hermanos, es, aquí vemos cómo de la relación corazón-intelecto, o las emociones y los pensamientos, ya dijimos que uno es principio masculino y otro es principio femenino. Principio femenino podemos decir que es la tierra. Principio masculino podemos decir que es el cielo que envía la lluvia, y posteriormente el principio femenino lo que hace es germinar y dar un fruto por la lluvia que recibió, porque también recibió una semilla. ¿Sí, hermanos? Entonces lo mismo pasa en el principio masculino. ¿Qué pasa cuando a la persona se le meten ciertos pensamientos? Y esos pensamientos son constantes. Llega un punto en el que empiezan a germinar en el corazón y después ya empieza a brotar. Empieza a impulsar el movimiento, porque lo que impulsa a la persona es el deseo. El deseo ya sea físico, ya sea emocional, intelectual o espiritual. Lo que impulsa el movimiento es el deseo. Tiene que ver con la voluntad de la persona. Pero muchas veces la persona no es que sea tanto su voluntad, sino que está siendo esclavizada por sus pasiones o por patrones de conducta heredadas de los padres o del entorno o de la costumbre, y no es consciente de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos, hermanos, otros ejemplos del fruto o de los hijos que produce la unión del alma
con el Espíritu. Vemos como aquí en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos como aquí estos frutos, hermanos. ¿Cuántos de aquí poseen algunos de estos frutos, hermanos? ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos de aquí tienen amor? ¿Todos lo sufren? ¿Todos lo aguantan? ¿Son pacientes con sus esposos, con sus hijos? Cuando a alguien se le mete en el tráfico, ¿usted es paciente, hermanos? ¿Los bendice o cuál es la reacción, hermanos? ¿Somos benignos, hermanos? ¿Hay bondad y fidelidad en nuestras vidas? Vemos cómo estos frutos, hermanos, son derivados de la relación o de la unión del alma con el Espíritu. Otro fruto que se puede gestar derivado de esta unión son los dones, hermanos. Y aquí en 1 Corintios 12 hace mención de varios dones, pero no los dones que la persona quiera, sino dice que los dones que el Espíritu le otorga de acuerdo a la necesidad que hay en ese entorno. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, no para el bien propio, no para que se enaltezca, dice, para el bien común. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces vemos cómo si la persona tiene ese deseo, ya dijimos que el deseo es como una vasija que espera ser llenada. Si la persona tiene ese deseo sincero, no corrompido, hermanos, un deseo sincero de adquirir estos dones o estos frutos y manifestarlos en su vida, no de manera intelectual, porque pronunciarlo o decirlo pues es fácil, hermanos. Intelectualmente los podemos saber, pero que germinen en el corazón y que se manifiesten, que generen frutos ya en el exterior, pues ya es otra cosa, hermanos. Entonces vemos cómo la persona tiene que tener este deseo de su alma unirse al Espíritu, porque muchas veces el Espíritu, pues como no se le ha hecho caso, el alma a veces se siente sola, siente que el Espíritu pues ya la abandonó, que ya la dejó. Pero es ella la que tiene que tener la iniciativa de buscar a su amado, como lo vemos en el libro de Cantares. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí, hermanos, ya vimos que en cada una de estas parejas se generan frutos o resultados. Pero ¿de dónde viene, hermanos, o qué es lo que hace que la persona no pueda, digamos, conectar el cielo con la tierra? ¿Qué es lo que hace que su alma no pueda tener esos encuentros con el Espíritu de Dios? Y vamos a tomar un ejemplo en el aspecto fisiológico, hermanos, del corazón. Sabemos, hermanos, que cada alimento tiene ciertos nutrientes y esos nutrientes pues aportan algo a beneficio del cuerpo, ¿cierto? Y lo que hace el cuerpo al digerir esos alimentos, ya cuando todo el proceso digestivo, hermanos, esos nutrientes, digamos que la sangre es la encargada de repartirlos a donde se requieren. Tanto los macro o micronutrientes que se requieren en ciertas áreas, los empieza digamos, a repartir. Pero ¿qué pasa si aquello que ingiere la persona no le es saludable al cuerpo? O sea, no tiene ningún aporte beneficioso para el cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer la sangre, hermanos? ¿O qué es lo que va a transportar?
pero sabemos que la sangre pasa por el corazón. Entonces, poco a poco, las impurezas, las contaminaciones, las infecciones, pues pasan a través del corazón, y el corazón pues trabaja con lo que le dan, hermanos, y lo sigue repartiendo. Y como no tiene nada de provecho, hermanos, pues poco a poco se van generando pues ciertas enfermedades en la vida de la persona. Y a veces la persona se pregunta, ¿pero por qué pasó esto? Pero fue resultado de pequeñas contaminaciones que fueron entrando al cuerpo. Y lo mismo pasa en el plano espiritual, hermanos. Pequeñas impurezas o desórdenes que empiezan a entrar en la mente de la persona. Ya vimos que la mente es el principio masculino que emite o envía la semilla al corazón. Y si la persona no es consciente de esos pensamientos, hermanos, pues poco a poco van a empezar a germinar esas contaminaciones y van a empezar a brotar esos frutos. Las iras, los rencores, los pleitos con sus familiares, y lo empiezan a anidar y parecía ser que hasta lo riegan y lo alimentan cada vez más, hermanos. Como que quieren que crezca ahí un roble de ira o no sé. Y empiezan a alimentar todas esas cosas negativas, hermanos. Y todo eso va generando un fruto. Ya vimos el ejemplo de Caín, que lo hizo planear, quitarle la vida a su hermano. Y a veces la persona planifica cómo hacerle mal a su hermano, cómo hacer que tal persona caiga, cómo hacer que tal persona se equivoque, cómo va a hacer que tal persona tropiece, porque se empiezan a anidar esos pensamientos o se empiezan a gestar y empieza a brotar del corazón y se empieza a manifestar ya en el plano físico, hermanos. Por eso la importancia de cuidar aquello que ingresa al corazón, porque es ahí donde se originan, como les decía el ejemplo de la alimentación. Ya una pequeña impureza es el origen de un montón de desórdenes en la vida de tanto física, emocional, intelectual, hermanos, y espiritual. Vemos cómo aquí nuestro Señor Jesús dice, afortunados o bienaventurados los que tienen corazón puro. Dice, porque ellos verán a Dios. Es decir, si la persona tiene impurezas o contaminaciones en su corazón, no puede decir que conoce a Dios. No puede decir que realmente, puede decir intelectualmente que cree en Dios, pero no lo conoce. Ya lo vimos en el caso de Job. También en Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dice, no con una parte, no con lo que les sobra. Mencionaba el ejemplo al principio, apenas alguien les habla bonito y ya andan entregando el corazón como si fuera cualquier cosa. Y ahí está mi corazón. Pero esa persona, ¿qué va a hacer con su corazón, hermanos? Si no puede consigo mismo, consigo misma, ¿qué va a hacer con su corazón? ¿Lo va a dejar? Y entonces ahí la persona se pregunta, ¿pero por qué? O en el intelecto. La persona entrega su intelecto, se esclaviza a cierto trabajo porque su intelecto le dijo, aquí te va a ir bien. Aquí vas a estar bien y mira cuándo te van a pagar y mira los horarios, y está esclavizado a ese trabajo. ¿Por qué? Porque el intelecto le dio sus argumentos, le dio sus razones. Entonces lo que quería compartir con ustedes en esta noche es realmente meditar en ese mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesús, donde dice, amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, no parcialidades, hermanos. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y dice, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hermanos, lo que quería también que recordemos, ¿cuántos de los que estamos aquí conoce
el número de sus días que van a estar aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen garantizado el día de mañana? Fíjense, hermanos, que estaba estudiando un poquito cómo funciona el corazón y los pulmones y la relación que hay entre ellos. Y, hermanos, si dependiera de uno, si Dios nos hubiera dado la tarea de que si dependiera de uno el respirar o si dependiera de uno el palpitar del corazón, pues, hermanos, yo creo que ya no estaríamos aquí. O sea, es por la misericordia de Dios que… Entonces, la importancia, hermanos, de recordar el cuidado del corazón. Vemos en Apocalipsis 3:3. Dice, así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no se han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco. No quitaré su nombre del libro de la vida y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta noche, hermanos. Del cuidado del corazón y del resultado que tendremos cuando nos presentemos con nuestro Padre, hermanos. Si pueden ponerse sobre sus pies. Si me ayudan a levantar su mano derecha, hermanos. Y pedirle a nuestro Padre que sea Él purificando, que sea Él lavando. Porque también dijo el rey David, bienaventurado aquel que es perdonada su iniquidad, aquel que es lavada su maldad. Padre del cielo, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de estar aquí en tu casa, bendito Dios, compartiendo el lugar con cada uno de tus hijos. Gracias por la palabra que has enviado a cada uno de nosotros. Que seas tú, bendito Padre, que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, que sea tu precioso Espíritu Santo abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros en nuestras decisiones diarias, bendito Dios. Seas tú sensibilizando el corazón, abriendo el entendimiento, bendito Padre. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias porque siempre tu misericordia se hace presente en nuestras vidas, mi Dios.